Damos inicio al curso de idioma español con la guía de estudio número 2 y vamos a seguir hablando del tema de los géneros literarios. Se recuerdan que hablamos que existen diversos géneros literarios. La literatura es una forma de expresión que puede ser oral o puede ser escrita, ¿sí? Anteriormente, la tradición oral permitió que existiera mucha literatura que hoy ya es plasmada de manera escrita. Por ejemplo, el cuento de la Llorona, la ciguanaba, el Cadejo. Esto inició como un mito, o sea, como una ideología de que no se sabe si fue o no fue cierta, pero alguien la empezó a contar y la empezó a contar de tal modo que se fue traspasando de generación en generación hasta que llegó a alguien más que dijo, esto hay que dejarlo en un legado. Entonces veíamos anteriormente que la literatura fue escrita en lo que eran, dijimos, los papiros y los pergaminos. Y en base a esto yo les pedí que ustedes investigaran qué era el papiro y qué era un pergamino. De hecho, por ejemplo, no sé si han visto el escudo de nuestro país, si han visto el escudo, el símbolo patrio, ¿verdad? Que en el medio tiene, ¿qué es lo que tiene? Pergamino. Tiene pergamino, ¿verdad? Tiene las armas y tiene el pergamino, porque se supone que en ese pergamino pues hay parte del legado de nuestro país. Entonces, la historia pasada fue escrita a través de lienzos. De hecho, hay muchos estudios que han hecho algunos antropólogos, algunos arqueólogos, y dicen que encontraron lugares donde, por ejemplo, en una pirámide plasmaron antes, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la cultura pasada pues fueron los mayas y se supone que encontraron algunos códices, entre ellos se menciona al códice lesdreano, al códice pereciano, al códice trocartesiano, pero no solo ahí, sino también dicen que encontraron en algunas edificaciones algunos jeroglíficos y la forma de escritura pasada dicen que fueron los jeroglíficos. Ahora, evidencia de eso nosotros no tenemos, pero esto quedó plasmado en lienzos, utilizaron pieles de animales, utilizaron las rocas para poder tallar. Entonces, la literatura ha surgido desde tiempos antiguos, claro que con el paso de los cambios que han habido en las sociedades, la forma de educación o la cultura que se ha ido permitiendo, pues obviamente ha desarrollado una técnica nueva, los idiomas también fueron modificados, porque por ejemplo nosotros el idioma español viene del castellano y el castellano viene de los idiomas o la lengua romance, entonces sabemos que todo ha ido evolucionando, también así el tema de las literaturas. Entonces, la semana pasada hablábamos de la literatura oral, y dijimos que esta es la literatura, dice, las primeras manifestaciones literarias fueron cuentos, leyendas y canciones, y estas se memorizaban y se transmitían oralmente, es decir, que no existían de una manera escrita, sino que solamente alguien las iba narrando. Esta fue la primera que vimos, y se recuerdan que les asigné estas actividades, y nos quedamos hasta ahí. Ahora surge la literatura escrita, allá atrás, por favor. La literatura escrita dice, a partir de un momento, la literatura oral se recogió por escrito para impedir que los textos se olvidaran. Los primeros textos literarios recogidos por escritos eran anónimos y de contenido religioso. Por ejemplo, el Popol Vuh es uno de las literaturas de origen maya que hay en Guatemala, y se supone que este fue escrito a través de la cultura quiché, y ahí narran la forma de vida, pero luego el Popol Vuh es como el libro más antiguo que narra la forma de vida de los indígenas pasados, pero también hay otro libro que yo no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama La Patria del Criollo. ¿Lo han escuchado? ¿No? Este libro es un libro guatemalteco porque narra la forma de vida de las comunidades indígenas en Guatemala. Entonces, aquí vemos que existieron algunos libros, existieron algunas fuentes y todo lo demás, y pues el objetivo de esto era dejar plasmada esa historia y que hoy en día nosotros la podamos compartir, no solamente a nosotros, sino a las futuras generaciones. ¿Dónde encontramos todos estos escritos? En bibliotecas, en hemerotecas, hoy a través de los medios digitales. Por ejemplo, yo les estoy proyectando este material, pues obviamente la tecnología nos ha permitido tener todos estos recursos. Hoy en día hay libros digitales que nosotros podemos encontrar, incluso en los museos nosotros podemos encontrar parte de la literatura que se supone existió en épocas pasadas. Dicen, los primeros textos literarios entonces eran anónimos,
pero en enfoque religioso. Poco a poco se pusieron por escrito otras composiciones con temas de interés general para representarlas preservarlas del olvido y poder transmitirlas a las generaciones futuras. Con este fin se crearon unos lugares especiales, las bibliotecas. Si ustedes me comentaban que sí habían ido a las bibliotecas, ¿verdad? ¿Sí? Y en la biblioteca, pues usted sabe que usted puede llevar su credencial de bibliotecario, le entregan sus libros, usted se los lleva, por ejemplo, donde yo vivo, me los dan por una semana, y entonces yo ya puedo estudiar a través de los libros. Hoy, lamentablemente, las personas, en este caso los estudiantes, prefieren irse al teléfono, a Google, ¿verdad ustedes? Porque así ya tienen la información, que ir a una biblioteca y tener que leer. Pero recuerde que el hábito de lectura nos permite no solo ampliar nuestro conocimiento, sino también desarrollar una facilidad léxica, es decir, que usted va a tener más facilidad de expresión. Entonces dice, más tarde surgieron obras literarias escritas por autores conocidos. Y entonces aquí tenemos un par de ejercicios, dice, de la literatura escrita. Usted tuvo que investigar qué era el papiro y qué era el pergamino. Acá tenemos otros ejemplos, otras actividades, y ahora vamos a hablar de los géneros literarios. El día de hoy, géneros literarios. Los textos literarios se agrupan en géneros por su contenido, tema que tratan, es decir, cuál es el enfoque, porque yo no sé, pero por ejemplo, hay libros que son científicos. Hay libros que, como por ejemplo, son libros que su objetivo solo es persuadir o solo es informar o simple y sencillamente es de un tema en general. Por ejemplo, hay libros que son en un enfoque cultural, hay libros que son en un enfoque mitológico, hay libros que son en un enfoque teológico, por ejemplo, la Biblia. La Biblia sabemos que es el libro de los libros y es uno de los primeros en ser creado. Cómo surgió la Biblia, o sea, la historia de eso, pero también tenemos que reconocer lo siguiente. Mire, pues dice, temas que tratan, y dice, y por la forma en la que están escritos, narración o diálogo. Por eso hay géneros literarios, ¿sí? Por ejemplo, voy a abrir aquí una pestaña para que veamos lo siguiente. ¿Saben el himno nacional, verdad ustedes? Sí. Aquí tenemos la letra del himno nacional. Esta es de hecho no está en un libro, pero esto tiene un enfoque literario. Ahorita vamos a ver por qué. Mire pues, un género es un modelo, un conjunto de rasgos que permiten agrupar textos literarios que presentan unas características similares. Los textos literarios o los géneros literarios pueden ser narrativo, lírico, dramático, y bueno, ahorita vamos a entrar a los ejercicios. Narrativo, lírico y dramático. Mira pues, yo quiero que recordemos la letra de nuestro himno nacional, que está en géneros literarios. Yo no sé si usted ha leído algún libro de música. ¿Ha leído algún libro de música? Pues ahí nos aparece esta información. Entonces yo quiero que usted me diga si es narrativo, si es lírico o es dramático. Y dice, en el narrativo pertenecen a este género las obras que cuentan una historia protagonizada por personajes. Suele estar escritos en prosa, pero antiguamente también se escribían en verso. A ver, un ejemplo de un narrativo, por ejemplo, vamos a colocar aquí el cuento de la Bella y la Bestia. ¿Lo ha leído? Pero sí. En la película, ¿verdad ustedes? Pero mire, pues dice que el género, el primero, narrativo, pertenece a este género las obras que cuentan una historia protagonizada por personajes. Entonces aquí tenemos ya el claro ejemplo de ese cuento de la Bella y la Bestia. Y vea, y dice, érase una vez un mercader que había perdido su enorme fortuna. Un día debió viajar a un lugar muy lejano y les preguntó a sus hijos qué querían a su regreso. Sus dos hijos mayores pidieron joyas y vestidos, sin considerar la situación de su padre. Pero la hija menor, a quien todos llamaban Bella, dijo, «Padre,
Solo te pido una rosa de pétalos rojos. Y ahí vemos personajes, el padre, los hijos y vemos a Bella. Entonces, este es un género narrativo, ¿sí? Porque lo que hace es contarnos una historia utilizando personajes, nos lleva a la imaginación y dice, suelen estar escritos en prosa, pero antiguamente también se escribían en verso. El primer género, ¿está claro? ¿Sí está claro? El segundo género, lírico. Pertenecen a este género los textos cuyo contenido refleja emociones y sentimientos. Suelen estar escritos en verso. Una vez más, pertenecen a este género los textos cuyo contenido refleja emociones o sentimientos. Suelen estar escritos en verso. ¿Alguien ha leído este poema? La niña que murió de amor. La niña que murió de amor. Por mí se murió. Vamos a ver. Por eso, Camila. Se me fue esta. Ya no le di amor y se murió. La niña de Guatemala que murió de amor. Veamos. Dice así. La niña de Guatemala. Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran los lirios, los ramos y las orillas de seda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. La niña. Esta la niña. No. Vamos a esperar que cargue y que elimine este cuadro. Pero no me permite. Dice, ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en hondas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de la tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Dicen que esta historia fue real, de un hombre que vivió en Guatemala, era un cubano y supuestamente real. Pero este es el género lírico. ¿Por qué? Porque dice, pertenece a este género los textos cuyo contenido refleja emociones o sentimientos. Suelen estar escritos en verso. Y el último, género dramático. Pertenecen a este género los textos teatrales, que son obras que se escriben para ser representadas ante el público. Pueden estar escritos en verso o en prosa. Una vez más, pertenecen a este género los textos teatrales. ¿Alguien ha ido al teatro? Sí, es el de. ¿Al Teatro Nacional? No. Pero acá Pobres para eso. Así bastante.
Guatemala tiene teatro. Y lleva el nombre del Premio Nobel de Literatura en Guatemala. Un gran escritor. Ahí está. Sí. ¿Vean? Esto está en nuestro país, diga usted. Sí, esto está en Guatemala. ¿Sí? Vean. De hecho, aquí se han llevado a cabo bastantes obras, pero el punto es que usted vea y dice, el género dramático pertenece a este género los textos teatrales, que son obras que se escriben para ser representadas ante el público. Pueden estar escritos en verso o en prosa. Una obra, vamos a ver. Pero obviamente todos ya sabemos, en este caso, sabemos que, como dice, pertenecen a este género los textos teatrales. Entonces tiene que ser una obra que haya sido representada en teatro, no en una película, en un corto o algo así, no, sino literalmente que haya sido elaborada en un teatro o representada en un teatro. Entonces, hay tres géneros: narrativo, lírico y dramático. Veamos lo siguiente. Yo quiero que usted me diga a qué género pertenece. Es la letra de nuestro himno nacional. Guatemala feliz que tus aras. No profana jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará, que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda, el arado que el suelo fecunda, y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor, que de patria en enérgico acento dieron vida al ideal redentor. Esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su albura, y ay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar, pues tus hijos valientes y altivos que veneran la paz cual presea, nunca esquiva la ruda pelea si defiende su tierra y su hogar. Nunca esquiva la ruda pelea si defiende su tierra y su hogar, que es tan solo el honor su alma idea y el altar de la patria en su altar. Recostada en el ande soberbio de dos mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro, te adormeces del bello quetzal. Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege tu suelo, ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Vean, este es un texto literario. Yo le pregunto, ¿es narrativo, es lírico o es dramático? Lírico. ¿Por qué? Porque expresa emociones y sentimientos. ¿Qué siente usted entonces cuando canta su himno nacional? ¿Se siente emocionado? Siento que me duele la garganta. Sienten orgullo, dicen las señoritas. ¿Qué más sienten? Alegría y libertad. Alegría y libertad, dice. Muy bien. ¿Qué más sienten ustedes al entonar el himno nacional? Paz. Sí, hasta se siente como una especie de, este es mi himno, decimos. Y a nivel centroamericano, Guatemala tiene el mejor himno nacional. No es porque seamos guatemaltecos. De hecho, la letra antigua del himno nacional no es la que yo les leí. Hay otra letra, pero fue modificada. ¿Quién fue el autor de nuestro himno nacional? José Martí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el escritor de la letra de nuestro himno nacional y el autor de la música de nuestro himno nacional? Pero sí, lo que no sé cómo se llama ellos, pero ellos crearon el himno a base de un evento de música. Ajá, muy bien.
¿Pero cómo se llamaron? Sí, fue una competencia y se convocó a la población quien escribiera una letra que se sabía que iba a ser para Guatemala y este fue el que ganó en ese concurso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A Rafael, no sé qué es Rafael. De hecho, uno es de origen guatemalteco de Comalapa y el otro es de origen cubano. Así. ¿Cómo se llama Rafael? José Joaquín. ¿Cómo se llama? Pero él, ¿quién es? ¿El autor de la letra o de la música? La dos letra. El compositor de la música. De la música. ¿Y el de la letra es? Rafael. Eso es muy importante, ustedes lo tienen que saber. Eso ustedes lo tienen que saber, muchachos. Muy bien, en la guía nos aparecen algunas actividades, entre ellas dice, indica en qué género pertenecen estos fragmentos de textos literarios y explica por qué. Dice, ojos de puente, los míos, por donde pasan las aguas que van a dar al olvido. ¿Qué género es? ¿Qué género es? Lírico, muy bien. Ahora, ¿por qué? Usted escribe por qué razón es un género lírico. El siguiente, dice, gorrilla, qué cobardita eres, Oscar, es que era un gigante, Ángela, no, hombre, no, era un truco de teatro, se llama, sombra chinesca. ¿Qué género es? Dramático. ¿Puede ser o no? El viajero se levanta a las 6. Está amaneciendo. El viajero se lava, se viste, dobla su manta, echa el morral al hombro y sale. ¿Qué género es? Dramático. narrativo, lírico. No se trata de adivinar, se trata de analizar. ¿Es un género? El narrativo dice que hay personajes. En el lírico dice que es un texto que refleja emociones o sentimientos. Y en el dramático tiene que ser una obra. O sea, esa es la clave. Usted analice eso y ya la hizo para seleccionar los tipos de género literario. Esto usted lo va a analizar en casa. El siguiente dice, relaciona cada género literario con la característica que le es propia. Usted aquí lo va a relacionar. Y aquí dice, busca información en enciclopedia o en internet y completa estas fichas bibliográficas. Por favor, si buscan en internet, no vayan a buscar Yahoo Respuesta, Buenas Tareas o El Rincón del Vago. No utilicen estas direcciones porque ahí cualquier persona puede subir información y muchas veces no es real, ¿sí? Entonces, por favor, van a realizar este último ejercicio en donde dice busca información en enciclopedia. Entonces el género narrativo, un libro que esté en el género narrativo, uno que esté en el lírico y otro que esté en el género dramático. Vamos siguiente con el género narrativo o la narrativa. Y dice, las obras narrativas pueden ser de distintos tipos. Empecemos con el primero. Pueden ser de distintos tipos. Dice, por su extensión podemos encontrar, y aquí no se lista, puede haber un cuento, una fábula, los libros de viajes, un mito, una leyenda o la épica. El cuento ya sabemos que es un cuento, narración necesariamente breve. La fábula, un cuento protagonizado por animales, escrito para transmitir una enseñanza. A ver, ¿alguien ha leído la fábula? Así es. Dice que el enfoque de la fábula es, bueno, en primer lugar, la fábula, los personajes siempre van a ser animales, pero su objetivo es enseñarnos algo, dejarnos una moraleja, hacernos tener reflexión respecto a algún tema. Entonces, por eso dice acá, dice, la liebre y la tortuga. Había una vez una liebre muy vanidosa, que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga le retó a competir en una carrera.
Qué chistosa que eres, tortuga. Debes estar bromeando, dijo la liebre, mientras se reía a carcajadas. Ya veremos, liebre. Guarda tus palabras hasta después de la carrera, respondió la tortuga. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó la carrera gritando: "En sus marcas, listos, ya". La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. Tortuga lenta e ingenua, pensó la liebre. ¿Por qué habrá querido competir si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja: ten una buena actitud, no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápido y descuidadamente. ¿Se da cuenta? Entonces ahí tenemos que es una fábula, que son los libros de viajes, es una leyenda, que es la épica, dice la epopeya, narraciones extensas escritas en verso y protagonizadas por héroes. La novela, narraciones extensas escritas en prosa. Ahí está, dice por el tono y la temática, y está también por el destinatario. Y aquí está el género lírico. En el género lírico entraría la oda, la poesía bucólica, la elegía, el madrigo, y en el género dramático entraría la tragedia y la comedia. Y aquí hay algunos otros ejercicios. Entonces, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver algunos que puedan quedar dudosos. Por ejemplo, la fábula ya se las expliqué. El mito, pues en un mito sabemos que es la narración y pues no se sabe realmente de dónde viene o quién la creó, ¿verdad? Si es o no es real también, ese es otro punto. La épica dice narraciones extensas escritas en verso y protagonizadas por héroes. La novela, ya sabemos que es una novela, y dice por el tono o la temática, dice, las narraciones pueden ser muy diversas. Así hay narraciones de aventuras, picarescas, de caballería, de ciencia ficción y de intrigo, de terror. Entonces aquí hay otra clasificación. Y por el destinatario dice a quién van dirigidas. Las narraciones pueden ser infantiles o juveniles. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente son cuentos infantiles. En el género lírico entonces entra la oda, y esto dice que es composición lírica personal de cierta extensión y tono elevado, cualquiera que sea su asunto. La poesía bucólica, composición lírica que canta la serenidad y la belleza del campo y la vida de pastores más ideales que reales. La elegía dice que es composición poética en la que se lamenta la muerte de una o varias personas o cualquier acontecimiento privado o público digno de ser llorado. El madrigo dice que es composición poética breve en que se expresa con ligereza un afecto o pensamiento delicado. Entonces recuerden que el objetivo del lírico es expresar emociones o sentimientos, por eso está haciendo esta gran clasificación. Y por último, el dramático, que dijimos que era una obra teatral, puede ser tragedia, que trata de acontecimientos graves o dolorosos que tienen un desenlace desgraciado o trágico, y la comedia, que aborda hechos agradables que tienen un desenlace feliz. Es decir, que el teatro puede ser reflejado de esta manera.
El lírico, que son emociones y sentimientos, puede ser reflejado de este modo. Y el dramático, que ya vimos entonces que es utilizar personajes, puede ser un cuento, una fábula, un libro de viajes, un mito, una leyenda, una épica o una novela. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Y en la guía de estudio aparecen algunos ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Y el último dice, realiza un esquema en el que aparezcan los subgéneros de los 3 grandes géneros literarios. Utiliza un folio. La próxima semana tenemos aplicación de parciales y voy a estar firmando los ejercicios de esta guía y le van a valer como parte de su parcial. ¿Está claro? ¿Esa es la guía 2? Esta es la guía número 2. Así que con esto concluimos el contenido de la guía número 2.